Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos para hacer nuestra instalación de OpenHD. Vamos a ver. En principio tenemos nuestra Raspberry Pi 3B Plus. Tiene 4 entradas de USB, tiene la salida de HDMI, unos pines que luego veremos, y después por aquí debajo, esta la tengo puesta con una tapa, aquí tiene la entrada de la tarjeta SD. Aquí tenemos nuestra Raspberry Pi 0, que bueno, que tiene igualmente los pines estos que los tendremos que colocar aquí y soldarlos. No vamos a necesitarlos todos, así que si queréis soldar simplemente los que veamos que vamos a soldar, pues con eso nos vale. Después tenemos pues aquí un USB que sirve para darle corriente, energía. Aquí tenemos otro USB que tiene salida pues con los datos que necesitamos. Esto es un micro HDMI y esto de aquí pues lo que tenemos es la salida de la tarjeta. ¿Qué tenemos después aquí conectado que vamos a necesitar? Esta es la salida CSI, que se llama este tipo de cable. Pues lo veréis que hay uno blanco, pero ese vale para la entrada de la 3B Plus, que es un poco más grande, que tiene el ancho, pues este que tenemos aquí en la parte de las cámaras, que las cámaras valen las dos siempre y cuando cojas este tipo de cable CSI, por así decirlo. Vale. Este cable de CSI pues se conecta, en este caso lo tenemos con una cámara que es la 1.3, esta es que es la V1, que podremos ver después que vamos a cambiar. Esta es la más sencilla que hay, funciona y se puede hacer las pruebas e instalar. Se ve un poco más mal que la que podemos decir, pero para hacer las pruebas nos vale y es relativamente barata. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos esto que ahora lo veremos, que son unos B con unos conectores, y aquí tenemos, como veis, dos placas que tienen por un lado un USB y por otro lado una salida de antena. Estas dos placas o conectores son en realidad un generador y receptor de Wi-Fi. Estas son de 2,4 GHz. Vosotros, como sabéis, tenéis en vuestra casa, si tenéis Wi-Fi, lo tenéis a 2,4 y a 5 GHz. Pues esta genera a 2,4 GHz. Entonces, esto conectado a nuestras placas, pues con esto se van a intercomunicar con la antena, que la tenemos aquí, como en este caso son las dos macho, pues tendremos que poner un aparato que sea hembra-hembra para poder conectar las dos. Podéis buscar una antena que sea, en vez de que tenga macho, que tenga hembra, y no necesitáis este. La antena, en este caso, es una Beta FV, de la marca Beta FV, de 2,4 GHz, que es con la que voy a probar. Vale, esto es lo que tenemos. Estos son nuestros Wi-Fi, cómo se va a intercomunicar. Y después tenemos nuestra controlada, o lo que en este caso pues es una Matek, la F722 Win, que la tengo preparada pues para poderla conectar. Ya tengo metidos los cables, pues le he puesto el cable para meterle corriente, que es este con el conector XT60. Después tengo una salida de un cable de corriente para conectar después nuestra Raspberry. Y bueno, después tiene dos cables que, como ya sabéis, estos SC, los voy a conectar dos motores, entonces tengo los dos cables de los dos motores. Bueno, me diréis, ¿por qué tengo este aparato aquí, que es un condensador? Pues el condensador conectado a la salida del SC me quita bastante problemas de ruido que se meta, ruido de electricidad, quiero decir, que se meta en la parte de la cámara. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Por otro lado, tenemos nuestras tarjetas SD, que en este caso tengo tres, solo voy a necesitar dos y un adaptador para colocarlo en el ordenador, o cualquier tipo de adaptador vale siempre y cuando lo podemos conectar al ordenador. Tengo un cable HDMI que nos va a servir para conectarnos pues a través de este puerto de aquí. Lo vamos a conectar a nuestro monitor o a nuestras gafas, si tenemos entrada
HDMI, pues nos podemos conectar a cualquier sitio donde vayamos a ver nuestro OpenHD. Y después una serie de cables, conectores que necesitamos, pues por ejemplo este pues es una salida USB a mini USB. ¿Por qué? Porque este tiene solo entrada mini USB. Y vamos a necesitar serie de cables para conectar nuestros pines, que son estos que son hembra-hembra. Vamos a necesitar, pues si queremos conectar la batería a un conector de X760 con sus plásticos, un cable, pues en este caso es para conectarlo aquí a la salida que he dejado para poder meterle corriente a nuestro Raspberry. Pues si queréis hacer un conector de este tipo, esto ya os dejo al tipo de batería que queráis conectar. Bueno, y esto es lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que colocar. Y luego ya veremos qué es la configuración que necesitamos. Vamos a seguir por ahí. Bueno, pues aquí tenemos cómo lo vamos a conectar. Más bien el esquema que tiene de conexión y cómo se transmite esto. Bueno, por aquí veis la cámara. La cámara es nuestro objetivo que va a ver pues en el vuelo, que esto lo vamos a conectar desde cable plano ese que lo tenemos conectado ya a nuestra Pi 0. Esta es nuestra Pi 0 que a través de un UART, que es el TX y RX, se van a conectar a nuestra controladora de vuelo que está en nuestro avión. Esto todo, esta parte de aquí es el lado tierra, el lado aire, perdona, que es el lado que está dentro del avión. Nuestra Pi 0 a través de un cable USB lo vamos a conectar con nuestro BEC, porque lo que necesitamos es saber que el Wi-Fi tiene 5 voltios constantes, entonces no podemos conectar a la Pi 0 y de la Pi 0 sacar la corriente directamente al Wi-Fi, porque el Wi-Fi consume mucho y no quiere saltos de corriente. Lo que quiero es que sea constante. Por lo tanto, por eso hemos puesto nuestro BEC aquí en medio. ¿Cómo vamos a conectar el USB de aquí a aquí sin pasar la corriente por aquí? Pues ya lo veremos. Vale, el caso es que este es nuestro Wi-Fi. Este Wi-Fi, a través de la antena, transmite a nuestra antena que está en la parte de tierra. Este recepciona la imagen, el Wi-Fi, y a través del cable USB, igual con el BEC, se va a conectar a nuestra Pi 3B Plus, que es la Raspberry Pi que hemos visto, a través del USB, y esta no transmite a través del HDMI a nuestro monitor o gafas FPV. Todo esto se genera a través de esta parte de aquí, se genera tanto la imagen como el USB de vuelo, que lo conecta a través del WAN. Lo envía a través del Wi-Fi y del Wi-Fi lo recepciona y lo convierte al monitor. Esto es transmitir vídeo digital a través de un Wi-Fi generado. Es en streaming en directo. Este proceso, lo que se quiere hacer es que sea lo más rápido posible. Este proceso, desde que entra la imagen por aquí hasta que lo vemos en el monitor, si es muy largo, entonces nosotros no tenemos un control real. Esto está más o menos, el cálculo que se ha hecho es entre 125 a 160 milisegundos, es lo que tarda en llegar esta imagen. Si lo consiguiéramos mejorar, estamos hablando de, por ejemplo, DJI está hablando de 40 milisegundos. Esto, si habéis visto los vídeos, estoy más o menos entre el rango alto, 160 milisegundos, pues es prácticamente nada. Ahora, sí es verdad que pasando la mano por delante de la cámara, se nota que tú pasas la mano y la mano la ves en la pantalla que no va a la misma velocidad. Pero bueno, esto es lo que vamos a montar. Y esto es lo que habéis visto en el vídeo. Y esto es así de sencillo. Vamos a verlo ahora, a ver
¿Qué es lo que necesitamos en la página web de OpenHD? Venga. Bueno, aquí tenemos nuestra página de OpenHD. openhd.gitbook.io/open-hd. Lo tenéis también en GitHub. Si buscáis OpenHD, pues os aparecerá cualquiera de los dos. Esta la he puesto yo porque, bueno, me parece pues que podemos verlo más sencillo que la otra. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una pequeña descripción de lo que es nuestro OpenHD, pequeñas aclaraciones, y lo que vamos a ver, que es lo que nos interesa a nosotros, es primero ver las necesidades que tenemos. Bueno, vamos a ver primero las placas que soporta cada una de las partes. Aquí, como veis, tenemos nuestra parte aire, nuestra parte tierra. Nosotros vamos a utilizar esta Raspberry Pi 3B Plus. Podéis utilizar las demás, en cada una veréis pues que tiene sus condicionantes. Podéis hacer la Pi 4, o esta la CM3 Plus, que no sé si la encontraréis, pero vamos, esta es la que realmente tiene mejor condicionante. ¿Por qué no se utiliza la 3B? Porque aquí pone que funcionará, pero no tiene una banda interna de hotspot, y entonces pues tiene alguna situación. Las demás, pues estas de aquí, pues seguramente es porque no tienen los megas suficientes para funcionar como tierra. Bueno, lo más barato, creo yo, más usable, es la 3B Plus a día de hoy, y la Raspberry Pi 0. No hace falta que sea ni la W ni la WH, la 0, la más barata. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos los adaptadores de Wi-Fi, que es lo que hemos puesto nosotros. Aquí podemos utilizar dos tipos, a 2,4 y a 5,8 GHz. El vuelo que tengo yo y el avión que tengo yo ya montado lo tengo a 5,8 GHz. 5,8 GHz, pues aquí tenemos una serie de adaptadores Wi-Fi que podéis ir buscando. Pues, buscáis el Asus USB, el AC56, es el que más usa la gente, que tiene este tipo de chip. Este es el que más usa la gente. Esto que tiene para conectar el RC, pues eso, y esto que necesita pues enfriadores, pues necesita enfriadores porque se calienta mucho. El que tengo yo montado, pues es un Taboao, que es este Taboao Card, que tiene 500 megas, que tiene el mismo chip, y bueno, pues es bastante más barato que este en su día. Y se le puede buscar, lo único que después, pues esto, hay que buscar las antenas. Tiene dos salidas de antena que tienen incluidas y la configuración. El que vamos a usar ahora es este, el Blue Stick. Blue Stick a 2,3-2,4 con 1200 milivatios o más. Este, por supuesto, necesita enfriadores, por eso lo voy a instalar fuera del avión, y le he puesto con un RPSMA, que es la salida de la antena. Vale, en esto pues veréis aquí, si compráis cualquier otro, este es el Taboao que tengo yo instalado en el avión, en el Mini Talon, y como veis funciona perfectamente y es bastante barato. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver las cámaras que podemos utilizar. Pues la que tengo instalada ahora ya ahora mismo es la Raspberry Pi V2. Tiene este tipo de sensor, llega hasta 5 hasta 5 megas. Y la que tengo yo instalada, que habéis visto en el avión, es la Pi V2, que tiene este tipo de sensor. Lo único que le he cambiado el objetivo. El objetivo, le compré un objetivo de 160 para que tuviera más apertura. En este avión, yo voy a montar el Firefly Exit, que ya lo enseñaré. Esto tiene una conexión HDMI y
con esta conexión HDMI pues hay que hacer con un módulo para cambiarlo a CSI. Pero bueno, esto lo veremos más adelante, pero para que veáis las opciones que tenemos, aquí vienen unos precios estimativos, más o menos de lo que cuestan. Si es verdad, bueno, sabréis que ahora ha subido mucho todo por el problema que hay de suministro de materiales electrónicos, entonces, bueno, pues ahora está un poco más caro. Lo que es el display, pues el display es donde lo vais a ver. Ya os he dicho que lo podéis ver. Aquí te pones desde una señal de televisión de 32 pulgadas, pues hasta las gafas HDO y cualquier tipo de monitor que tenga pues entrada HDMI. Al fin y al cabo, tienes que poner las entradas HDMI y conectarlo al máximo o a la posible rayas que tenga ese monitor. Si lo está en 1080 Full HD o si este, pues, por ejemplo, está en 720, pues tampoco podréis ir muy alto, porque esto ya es HD y esto es Full HD. Bueno, se puede usar también un teléfono o una tablet a través de conexión de Commission Planner, QControl, todos estos, pues se puede usar como conexión a través de un sistema que se llama Hotspot. Puedes conectarlo, genera un wifi, lo que es sabéis que tiene la 3B Plus, la Raspberry Pi 3B Plus tiene un wifi, genera un wifi, el cual te conectas y con una aplicación en el móvil lo puedes ver también. Lo digo por si no queréis conectar el HDMI o os parece demasiado complicado. Bueno, antenas, pues antenas las que tengamos ahora mismo, y el audio pues ahora mismo nos va a dar igual. Aquí tenemos las donaciones por si queréis donar a este sistema. Es totalmente gratuito el programa y bueno, pues si queréis hacer alguna donación, pues ahí entráis y se puede donar hasta hacerse socio. Vale, pues vamos a Getting Started. Getting Started tenemos pues aquí las recomendaciones que tenemos de todas las necesidades que tenemos, paso a paso. Vamos a conectar nuestros B, que después los veremos, y vamos a conectarnos en nuestra tierra. Esto es los pines que tenemos, de los cuáles vamos a utilizar. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a utilizar 5 voltios, el tierra 6, el TX, que es el 8, y el RX, que es el 10. O sea, fíjate los que vamos a utilizar. De los pines que tenemos aquí de nuestra tierra. En nuestro aire, pues lo veremos igual, que aquí te viene un sistema de conexión sin la placa esa que os he dicho yo antes. Así que podéis verlo todo, cómo se conecta la cámara. Vale. En nuestra tierra, en nuestro aire, pues vamos a utilizar los mismos pines. Aquí no vienen explicados los pines, pero lo veremos, porque son, a ver dónde viene, los pines son prácticamente los mismos. Utilizamos estos de aquí de tierra, que es nuestro TX, nuestro RX, que estos son para transmitir la información que se saca de la controladora de vuelo, porque toda la demás información ya sabemos que va a través de nuestro wifi y cuando llegue aquí a través de nuestra HDMI, como lo he visto antes. Bueno, y aquí tenemos todo. Bueno, yo estoy más o menos viendo aquí en AliExpress los precios que tienen ahora mismo las cosas para que echéis un vistazo. Esto es la Raspberry 3B Plus, que es el Bundle 3, que realmente viene con el Heat Skins, que estos unas placas que habréis visto que tengo puestas para refrigerar un poco las partes que se calientan más, y después, como lo vamos a tener en tierra, pues tendremos que meterlo en alguna caja y ya viene pues una caja transparente acrílica. Esta es nuestra Raspberry Pi 0, pues que es lo que hay. Tiene esto y no más. Esta es la cámara que recomiendo yo que os compréis si no vais a usar ya definitivamente. Podéis probarlo con la otra cámara, que es relativamente barata, pero vamos, esta
En 120 grados esta cámara se ve fenómeno, según dice. Vamos, yo esta no la he usado, pero según dicen, esta se ve fenómeno. 120 grados, si lo queréis pasar a 160, pues con un objetivo más grande, más apertura, pues estas dos. Estas son para la Raspberry Pi 0. Pues el panel de distribución, que este es el que hemos hablado, que tenemos los conectores para poder meter los 5 voltios, que cogeremos un BEC, que vale cualquiera siempre y cuando tenga 5 voltios y pues 3 amperios, o 3 amperios, 2,5 o 3 amperios nos valen del BEC, y después pues nuestro Wi-Fi, que yo en este caso lo cogéis como queráis, porque yo lo puedes coger pues con la entrada de la antena IPEX, que es esta. Lo puedes coger para ponerle tu con el otro, a ver qué diferencia hay. Este tiene los 2,4 pines para no conectarlo directamente. Es el IPEX y los pines de 2,4 que no tiene USB. Este tiene el IPEX y el USB, y este otro pues tiene la antena SMA Female y un USB. Así que con esto pues lo que tenemos ya es claro que tenemos que leer un poquito, y el que no sepa inglés, esto se traduce a la página y ya está. Esto es simplemente con Gmail, con Google, pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que de momento esto es todo. Aquí tenemos todo lo necesario para podernos empezar a hacer nuestras conexiones y descargarnos, sobre todo, que esto es lo que no hemos hablado, descargarnos, a ver, vamos a ver, aquí esto, perdonad, vamos aquí a Relays, en el paso 5, en la carta, en Preparing SD Card, vamos aquí a Relays y veréis que aquí nos meten en el GitHub, ¿ves? Aquí nos sale para traducirlo al español, lo traducimos al español si queréis. Esto que pone prelanzamiento, yo pues hay gente que va probando directamente según va saliendo modificaciones que mejoran errores. Yo me iría seguramente a último lanzamiento, que son las que ya están probadas y no tienen problemas. Por así decirlo, las anteriores son como versiones beta. Vamos a ver, aquí tenemos esta que es para el antiguo SD, y aquí tenemos la booster descarga para Modulus 3B. Entonces esto nos lo cogemos y nos lo descargamos. Aquí nos va a salir uno que pone IMGGZ, este no lo tenemos que abrir, se descargará, estará pues un rato descargando y tendremos un archivo. Bueno, el otro que nos tenemos que descargar es el Balena Edge. Este lo descargamos dependiendo del sistema operativo que tengamos. Bueno, pues aquí tenemos para Linux, y nosotros lo que nos vamos a descargar es este, Balena Edge Setup 1.6.s. Le vamos a descargar, y bueno, y una vez que tengamos descargado, pues lo que vamos a hacer es ver cómo planteamos nuestra instalación de la tarjeta SD con el programa este y qué parámetros tenemos que configurar. Vamos a terminar de descargarlo y lo abrimos. Bueno, aquí lo tenemos descargado, es un ejecutable, ya sabéis. A ver. Aceptamos, se instala. Voy a ir sacando una tarjeta SD de estas. Y el adaptador. Meterlo en el numerador. Hacemos ahí. Y vamos a ver. Vale. Vamos a meterlo.
nada. Vale. Vamos a flashear desde una zona. Vamos a ver, tenemos aquí en descargas el OpenHD que hemos dicho. Seleccionamos veis que es la tarjeta que acabamos de meter. Seleccionamos y flasheamos. Sencillo. Vamos a que sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer con nuestras dos tarjetas. Esto, sacamos la tarjeta. Ya tenemos aquí dentro uno de nuestros OpenHD. Tendremos que sacar otra tarjeta. Insertarla. Volver a meterla en el ordenador. Nos saldrá la ventana de que no hay nada. Y ahora, aquí tenemos el Flash Another. Pues Flash Another no hace nada más que saltarnos el primer paso. Seleccionamos tarjeta, la otra, seleccionado, y el mismo procedimiento. Bueno, necesitamos dos, pues uno para cada. Este paso lo voy a saltar. Bueno, pues aquí tenemos todos nuestros trastos. He puesto la cámara con un enganche simplemente para que se vea. Tenemos conectado pues nuestro USB de mini aquí a la entrada de datos de la P0, y aquí tenemos lo que os he hablado de poner el BEC. El BEC, vamos a ver si lo vemos bien, más o menos. Vamos a ver, he conectado por un lado la entrada del BEC, que es la que va a ir conectada a la salida de la batería. El BEC hay que tener cuidado y lo tenéis que comprobar, que está a 5 voltios, no os paséis, 5 voltios tiene que estar, no a 6. Esto está conectado a este aparatito, al ground y al VCC, positivo y negativo. Por otro lado he sacado aquí pues otro cable que es positivo y negativo, y que va pues con un conector de servo. Esto es nuestro invento. ¿Cómo va este invento? Pues este invento va, nuestro wifi irá conectado aquí en la parte de atrás, por lo tanto sabemos que le está llegando corriente directamente del BEC. El BEC irá conectado a nuestra entrada de batería, la misma que va a la controladora de vuelo. Después tenemos el cable positivo y negativo, que como hemos dicho, habéis visto los pines que he soldado. He soldado solo saltándome el primero de aquí, estos cuatro, que según hemos visto es positivo, negativo, y después el TX y el RX. Entonces, ¿dónde irá esto? Pues irá al positivo y negativo. Me salta el primero, acordaros, porque los dos primeros son positivos de esta fila de aquí. Es positivo y negativo, me tiene que sobrar los dos. Vale. Y esta salida de aquí, que es la que entra a los datos, pues va ahí. Ya tenemos conectado. Teóricamente esto cogerá la imagen, entra por aquí, le hemos metido a nuestra tarjeta, según la hemos sacado, igual. Después ya miraremos qué es lo que tenemos que cambiar. Y vuelve y emite a través de aquí. De aquí coge corriente,
y lo transmite. Y lo único que nos falta es poner el TX y el RX. Son los dos siguientes, TX y RX, y nosotros hemos configurado que es el UART6. El UART6 que hemos dicho que van así. El UART6, el TX y el RX. El TX irá al RX y el RX irá al TX. Vale. Esto, la parte, por así decirlo, aire. Parte aire. Ahora tenemos la parte tierra. Parte tierra tenemos nuestra Raspberry Pi 3B Plus, que le hemos metido la tarjeta también por la parte de atrás para que tenga el programa. Y ahora conectamos nuestro USB. Igual, el primero es el positivo, el segundo es positivo también, pues tenemos que ponerlo a partir del segundo. Segundo es 5 voltios, tercero es tierra. Y aquí tendrá la salida de la antena. A ver cómo va esto. A ver si. Aquí igual, pues tendremos, aquí tenemos nuestra conexión, que yo le he puesto porque tengo alguna batería con este tipo de conexión, pero vamos, he puesto ahora provisional para que tenga la salida del XT60 de las baterías. Igual, ve 5 voltios, comprobarlo, aunque sea con un polímetro o con lo que sea, hay que comprobarlo, porque si no la fríes. Entrada positivo, negativo, negativo, positivo, que vaya aquí, está dando corriente a esto. Y ahora nos falta pues nuestro cable HDMI, este cortito, debajo, y lo tenemos conectado. Tenemos conectado uno y tenemos conectado otro. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, hay un menú que se puede utilizar dentro de el OpenHD. Entonces, ponerle un ratón para utilizar el menú. Si la tablet o lo que no lo debéis utilizar es táctil, pues no necesitáis. Pero aquí ponemos un ratón en uno de los USBs que no lo reconozca. Y con esto pues lo tenemos que conectar a un monitor. Yo el monitor lo tengo ahí en el otro lado, así que voy a llevarme todo esto y lo conectamos. Vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que conectar es nuestra Raspberry Pi tierra. Esto es una batería 4S. Conectamos aquí. Se enciende la controladora. El BEC manda la señal. Empieza a parpadear ahí. Y teóricamente está conectado. Vamos a ver aquí el monitor. Tenemos el monitor aquí. Aquí tenemos la conexión. El cable es un poco corto todavía por detrás. Conectamos aquí. Y a ver qué pasa. Bueno, se inicia a cargar datos el programa. De momento pues está revisando, porque claro, ahora mismo está en auto todo, entonces está buscando pues de dónde le viene la señal, y la otra está intentando escaneando una señal que pueda enviar. Bueno, se abre con un USB que todavía no lo hemos podido cambiar. Empieza a cargar abajo el hotspot, que esto es para conectarlo a través de el móvil, lo que hablábamos de que abre una wifi.
Lo tengo puesto en este monitor, después lo pondré o bien en las gafas o a otro monitor. Está con la telemetría, mandando la telemetría. Bitrate 2826. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bueno, tiene algún saltillo. Y esto es lo que vamos a intentar mejorar. Vamos a intentar mejorar. Bueno, ¿cómo movemos a través con el ratón? Veis que sale aquí, pues, un puntero, como cualquier ordenador. Si le damos encima, pues, de cualquier cosa, por ejemplo, vamos a darle aquí. Sale aquí, pues, el tamaño que tiene que tener. Podemos hacer más grande, más pequeño. Me he ido coger el puntito más pequeño. A ver cómo cojo esto mismo. Vale. Podemos hacer que el tamaño de esto sea más grande, que sea más transparente, que sea más espaciado. Y después le podemos cambiar, pues, que sea una y nada. Bueno, esto hay que ponérselo. Vale. Si quisiéramos, por ejemplo, moverlo, pues lo tenemos que mantener apretado y sale esto. Se mueve cuando lo tenemos en su sitio, lo posicionamos. Y ahora vamos aquí arriba a la izquierda. Y arriba a la izquierda tenemos, pues, entrar en un menú. Vamos a ver el ground, el estado. Pues parece que está todo correcto. Por lo menos con la banda. General. Pues de momento parece todo bien. Vamos a ver el vídeo. Estamos mandando a 30 frames. Puerto, el hotspot que lo podemos conectar, está esa banda y ya está. Pues esto más o menos es el inicio. Entonces vamos ahora a investigar un poco y a ver, un momento. Vamos a investigar un poco y vamos a tratar de poner, pues, nuestro propio frecuencia, sin que sea una de búsqueda de auto, y después, pues, modificar algún que otro parámetro. Pero vamos, si lo veis, aquí tenemos, voy a poner yo delante, tenemos un vídeo HD con una camarita que prácticamente, pues, cuesta 6 euros. Veis que se mueve perfectamente, funciona a mil maravillas, está calentándose un poco lo que son los wifis, pero bueno, como primer paso y como podéis ver, esto está funcionando. Vamos a ver, parece que tenemos algún problema de lo que es la controladora de vuelo, se mueve. Bueno, vamos a investigar algunas cosas y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Parece que no recoge ningún dato de la controladora de vuelo. Bueno, ve ahí que tiene el 23 dB a 2,8 milibits. Está enviando. Vamos a ver y lo vamos a mejorar. Bueno, esto es un triunfo, llegar a esto. Bueno, se ve un poco pixelado, pero esto es el inicio de verlo. Ahora lo que hay que es configurarlo. Seguro volando. Bueno, una vez llegado hasta aquí, vamos a configurar dos cosillas. Por un lado, vamos a abrir
nuestro iNav. Conectamos la tarjeta, la controladora de vuelo. A ver. Y entramos. Vale. En la parte de puertos, en el UART6, que es el que hemos dicho que vamos a configurar, tenemos que poner Mavlink y la telemetría a 115.200. Grabamos, 6 on reboot. Y nos vamos a ir a configuración. En configuración tenemos que tener presente que tiene que estar encendido este de telemetry output. ¿Vale? Vale, en este caso por defecto lo tiene encendido, así que desconectamos y nos salimos de la controladora de vuelo. Vale. Una vez dicho esto, vamos a insertar nuestra tarjeta en el ordenador, ya una vez configurada. Y nos vamos a encontrar con esto. Veis que hay un montón de archivos. Bueno, a nosotros nos interesa realmente este, OpenHD, el setting 1. Este yo lo recomiendo que lo copiéis así según está y lo metéis en una carpeta donde sepáis que lo tenéis ahí y pegado. Vale. Vamos a volver a lo que lo teníamos y lo vamos a abrir. Como veis, esto es un texto. Esto es un texto y lo que vamos a hacer es, pues, yo he mirado, hay el canal 14 de la frecuencia de 2,4 que es poco usado. Yo creo que, según por aquí en Latinoamérica, no se utiliza nada más que hasta el 11. Bueno, podéis probar el que queráis. Yo lo voy a poner en este, en vez de frecuencia auto, yo voy a coger uno que esté un poco fuera de los rangos normales del wifi, que son 2484 la frecuencia. Vale. En este texto hay que cambiar pues las cosas que importantes. Vamos, yo ahora mismo pues lo que voy a cambiar es eso, la potencia aquí voy a ponerla a 58, las dos. En este caso porque tengo este tipo de conector, que es el AR9271, este es mi wifi, es el chip de mi wifi. Bueno, podéis ir leyendo lo que hay. Esto es pues si pones una segunda cámara. Vale, display OSD ok, enable QOpen HD pues de momento no. Esto lo dejamos todo como está. El bitrate lo vamos a dejar como está. Este lo vamos a pasar a 65 o 60. Bueno, este pone this is a lower value like 60% to avoid delay. Esto es el valor más pequeño para mantener el delay del vídeo en stream. Bueno, la cámara esta, como estamos utilizando la pequeña esta, pues a 1280 por 720, vamos a mantenerlo así ahora mismo. Los frames por segundo 30, si lo queremos subir pues ya lo subiremos. Vamos a mantener todo esto. El vídeo de momento le voy a poner que no grabe. No. Veis que lo pone aquí. Si queréis que no lo grabe, lo ponéis que no. Vale. El hotspot, lo mantendré. El hotspot es la wifi que genera la tierra, la Raspberry Tierra a través de su wifi para podernos conectar pues a través de un móvil o una tablet. Vale, esto lo mantenemos todo. El formato de vídeo lo vamos a mantener también de momento. A ver si tenemos el RC Mavlink, que ese es el que tenemos, que lo acabamos de poner. Tipo de los baud rates es a 115.200, que es lo que hemos puesto ahora mismo. De momento tenemos pues de todo esto. No creo que se me pase nada, pero no vamos a cambiar nada.
vamos a cambiar nada. Veis que tiene muchas cosas, pero vamos, estos son datos que si queréis ir después, pues os lo vais leyendo uno a uno y veis que pero tiene muchas cosas para LoRa, para poner un LTE que todavía está en pruebas, pues vale. Y esta frecuencia que he utilizado yo como tengo el Ralink, bueno, no sé si era el Ralink Grabateros, me parece, tengo esta serie de frecuencias que yo he elegido hasta la 2484. Si tuvieras un 5G podría elegir entre estas frecuencias de aquí. Vale, podía dejarlo en auto, pero bueno, yo creo que funciona mejor con esto. Creo que no se me olvida nada. Luego vuelvo arriba del todo y lo que voy a hacer es archivo, guardar, lo cual me lo hace que lo guarde en la tarjeta. Y otra cosa voy a hacer, archivo, guardar como, y me voy a ir al HD este y le voy a poner una carpeta nueva que se llame modifica y lo guardo ahí. No le voy a cambiar el nombre al archivo, pero sé que lo he guardado ahí. Voy a guardar que no es lo guardado. Vale, y ahora tengo la tarjeta, pues la cojo y la retiro. Y lo que hago es meto la otra tarjeta que está en el tierra, la inserto también, a ver, ahí, vale, me sale lo mismo, el OpenHD este, y lo que voy a hacer es cogerme, aquí me sale este, claro. Lo que voy a hacer es y abrir otra carpeta, me cojo este, el modificado, lo copio, a ver, copio, me voy al OpenHD, a la tarjeta que la tengo insertada y le pongo pegar para que tenga exactamente igual los dos. ¿Reemplazar el archivo existente? Sí. Vale. Los dos van a tener el mismo archivo OpenHD setting 1. Vale, cierro, me salgo de la carpeta, saco la tarjeta, la meto en tierra y la otra tarjeta, la meto al aire. Bueno, vamos allá. Conectamos nuestra tarjeta, nuestra controladora de vuelo con la tarjeta, el cable conectado, la antena y la cámara de nuestra tierra. Nos esperamos, ya está funcionando, vamos a meternos aquí, esperamos un par de segundos y conectamos tierra. Lo que está tocando ahí metal, todas las antenas es bastante... Bueno, aquí estoy, se me ve bastante bien, estupendo, un poco pixelado, pero vamos a ver, está en un rango de 3,5, 4,1, 48 dB. Vamos a ver mover la controladora de vuelo, a ver si se mueve, fenómeno, se mueve arriba, abajo, lo tenemos todo. Bueno, pues está todo funcionando tal y como queríamos. Quizás buscamos otra frecuencia o quizás le bajamos un poco lo que hemos aumentado a 65, lo bajamos un poco para ver si mejora, pero de todas maneras lo que voy a conectar es mi otra cámara, que es con la que finalmente lo voy a conectar. Y bueno, os quería enseñar, si os descargáis la aplicación esta de QControl, que os voy a enseñar cuál es, un momento, QGround Control, que es esta que tiene una Q aquí, esta si la descargáis pues podéis ver
bueno, pues la situación de dónde estáis, la conexión de... Esto está conectado ahora mismo a la controladora de vuelo. Entonces, yo, pues, si moviera la controladora de vuelo, a ver si lo veis, tendría que funcionar. Bueno, está pendiente de conectar. Bueno, esta aplicación yo no la uso normalmente, pero sí le podéis conectar aquí a través de Mavlink. Lo buscáis, se conecta a través de un wifi. No la uso, pero sé que se puede usar. Bueno, vamos a conectar nuestra cámara, bueno, mi cámara, y vamos a ver si conseguimos pues una visión mejor, ya que os digo yo que esta cámara, pues oye, es una cámara que cuesta 4 euros o 5 euros y tiene pues sus limitaciones, pero como veis se ve fenómeno. Y si muevo la mano, casi la muevo en directo. No noto mucha diferencia. Venga, vamos a seguir con ello. Bueno, aquí tenemos nuestra configuración definitiva. Tenemos nuestra Raspberry Pi, que antes teníamos nuestra cámara 1,3 de Raspberry Pi conectada aquí, y ahora pues tenemos este aparato que realmente transforma el HDMI en cable CSI. ¿Para qué necesitamos este aparato? Porque esto es un cable HDMI plano que lo tengo conectado aquí a la cámara esta, la Firefly 4K Split, que tiene una salida de micro HDMI. Con esta cámara podremos ver, pues lo tengo configurado, de momento lo voy a probar, tiene hasta 4K, pero lo voy a configurar en HD en 720 60 frames para tener una buena imagen. Bueno, todo lo demás es lo mismo, así que lo único que tenemos que hacer es enchufarnos e irnos delante de la pantalla. Bueno, pues aquí estamos en nuestra pantalla, vamos a conectar y bueno, he modificado pues simplemente que sea 59,9 los frames y alguna cosilla que ahora os comentaré. El mando, ningún aparato RC. Bueno, pues aquí lo tenemos. Está 5 megabits. El móvil también interferirá en algo. Y aquí estamos. Yo creo que se ve fenómeno. Prácticamente me veo la mano moviéndose a la misma velocidad que la que muevo yo. Bueno, quizás genera alguna interferencia el móvil si te acercas, pero en general yo creo que perfecto. Tener cuidado con todo lo que tenga wifi que genere por sí, móviles, tablets, ordenadores, no lo tengáis cerca de las pantallas, cerca de la Raspberry, o sea, de los wifi, porque esto pues al fin y al cabo genera ruido. Vamos a intentar irnos más para atrás y vamos a verlo. Bueno, vamos a ver el retraso que tiene real en la pantalla. Si veis, levanto el brazo, prácticamente se ve inmediato. Este es el retraso que vamos a tener. ¿Veis? Prácticamente ninguno. Bueno, por último vamos a ver lo que he modificado. No es mucho. Yo vamos a ver, he modificado la frecuencia, que la tengo en 2484. Esta podéis probar cualquier otra.
O sea, sabéis que al final de toda esta página hay una lista de frecuencias dependiendo del wifi que uséis, pues podéis utilizar unas otras. Data rate está a 3. Como yo tengo aquí el Atheros que hemos hablado antes, pues le he puesto que MCSE igual a yes y estos igual a no, como pone aquí. Vale, esto lo teníamos ya a 58, que no sé si se podrá subir, y de todo lo demás, lo único que he cambiado, esto es el bitrate, mantenerlo en 5. Si no, si lo ponéis en auto, se mantendrá en auto. Esto es 60 y la cámara, ya tal como os he dicho, está en 1280 x 720, 59,9. Keyframe rate 8. Esto porque hay alguien que lo pone a 8 y funciona bien. Y después pues ya sabemos el video temp que no grabe, que no me abra el OpenHD vídeo, no puedo utilizar hacia lo del hotspot, lo tengo puesto que no. Yo lo que quiero es que toda la potencia y todos los recursos de la placa se basen en mandarme la imagen. Ni el hotspot, esto pues para el vídeo en H264, que es la que tiene la cámara, pues lo he puesto en RAW, y de todo lo demás no he cambiado nada. Bueno, esto lo cambiamos al principio, el RCI Salver, porque también se puede poner un joystick conectado a través del mando, pero vamos, yo en este caso voy a conectar el mando, voy a utilizar la Taranis igual. La telemetría, ya lo hemos hablado, y bueno, pues yo creo que de esto podíais quitar aquí las cámaras, el 00, pero vamos, que como está puesto por ahí que no tiene cámara secundaria, yo creo que de esto no tenemos que cambiar nada, no cambiar nada. Mira, aquí secundaria cámara, esta no, entonces no tiene por qué tener cámaras secundarias. Aquí en LoRa, pues tampoco tenéis ahora mismo en ningún aparato conectado a LoRa. El que quiera jugar ya, pues ya con eso es un sistema de intercomunicación. LTE pues es para ponerlo por 4G, que de momento yo creo que no hay nadie que lo haya puesto. Y de lo demás no toca nada. Esta es la lista de frecuencias que podéis utilizar siempre y cuando tengáis el Atheros. Pues yo podía utilizar cualquiera de estas frecuencias, probar a ver si en alguna mejora. Si yo en vez de utilizar el vídeo 2, el 2,4, el wifi, utilizo el de 5G, pues tendría que coger una de estas frecuencias. De esto no toco nada y esto es lo único que tenemos que tocar. Y con esto tenemos un vídeo HD perfecto, que es de lo que se trata esto. Después, configuraciones, pues dentro con el ratón en la Raspberry Pi Tierra, pues veréis que si le dais arriba a la izquierda, que no os lo he enseñado, pues podréis configurar el color de la letra, las cosas que quieres que salgan y que no salgan. Habrá cosas que la telemetría no te la manda, y entonces pues estarán a cero, lo mejor es quitarlas, después hacerla más grande. Pero vamos, con esto tenemos un vídeo HD de forma barata. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me gusta compartir lo que consigo y sé que alguno lo intentará. Y con un poquito de ayuda pues les será un poco más fácil. Espero haber ayudado a alguien. Espero que os apuntéis al canal, que os suscribáis. Tengo otros proyectos pendientes, ya sabes que a mí me gusta cacharrear. Tenéis en la descripción del vídeo, pues si alguien quiere echar una mano, yo siempre lo digo, pues que se meta para si quiere comprar algo a través del link, y a él no le cuesta más y a mí me dan un porcentaje. Y bueno, y suscribiros y seguiremos haciendo cacharritos de estos. Bueno, mucho burro volando y espero que os haya gustado. Hasta otra.